Estamos ahora ya en el quinto día, el quinto video de esta serie, ¿no es cierto? Sexto, si contamos la introducción. Y nos toca estos últimos 2000 años o estos últimos 2 días de la creación, antes del descanso, antes del séptimo. Y ya terminamos de hacer todo el conteo desde genealogías y todas las fechas bíblicas para corroborar, ¿no es cierto?, cuánto fue el tiempo que ha pasado hasta ahora. Entonces estos últimos 2000 años que nos quedan, en la Biblia lo vamos a tener relatado por medio de símbolos, pero no con la exactitud de años, sino más bien con los sucesos, las cosas que van a ir sucediendo y nada más. Entonces, para corroborar estos últimos 2000 años, lo que necesitamos es ver nuestra historia. Estamos en el año 2021, desde Cristo, desde el nacimiento de Cristo, de acuerdo a nuestro calendario gregoriano, ¿no es cierto? Terminamos el video anterior, el video del cuarto día, hablando y diciendo de que Jesús, en el año 4000, desde Adán, él estaba siendo bautizado. De acuerdo a Lucas, Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado. Entonces, tendríamos que a estos, considerando que el calendario gregoriano comienza desde el año 0, desde el nacimiento de Jesús, hipotéticamente, porque hicieron un cálculo ellos en el año 1500 aproximadamente, hicieron un cálculo para fijar este calendario gregoriano. Entonces ellos sacaron como el año 0 el nacimiento de Jesús. De ahí comienza el conteo de nuestro calendario. Entonces, si Jesús tenía 30 años para el año 4000, tenemos que a estos 2021 años restarle esos 30 años de Jesús. Y allí nos dará aproximadamente el año en el cual estamos. Si bien es cierto que el calendario gregoriano tiene un error, o muchos están hablando de que tienen un error de 3 años aproximadamente, 3, 4 años aproximadamente, pero bueno, más o menos esos años, nosotros ya tenemos una buena idea del año en que estamos. Entonces, si vemos con estos datos, nosotros estaríamos en el año 5991, desde la creación de Adán. Hoy, actualmente, estaríamos en el año 5991. Y esto coincide con el conteo que han hecho un grupo judío llamado judíos caraítas. Son judíos que no están judaizados, no están siguiendo la religión judía, sino que son judíos que se guían solamente por lo escrito en la Biblia, solamente por lo escrito en la Torá. Y esto es sumamente importante para nosotros porque el calendario judío tradicional, el judío que se guía por rabinos, el judío que es, digamos, de la religión judía, de la religión judaizante, ese judío tiene en su calendario el año 5780 más o menos, actualmente. Ya en pantalla, ahora no lo tengo en memoria, en pantalla lo voy a poner correctamente. Hay una diferencia de 210 años, es una diferencia bastante importante. Sin embargo, como hemos podido ver a lo largo de estos videos, el conteo bíblico no falla, es preciso y es certero, y nos da como resultado que estamos a 9 años aproximadamente. Digo aproximadamente porque tenemos este error en el calendario gregoriano de 3 años. Puede ser 9 años como puede ser 12, pero más o menos entre 9 y 12 años de llegar al año 6000 de nuestra historia, desde Adán. Y es sumamente importante porque en el año, cuando lleguemos al año 6000, comienza el conteo del séptimo día o el séptimo milenio. Y en el séptimo milenio, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que Dios descansó, ocurre el Shabbat, ocurre el día de reposo o el milenio de reposo.
lo que para nosotros creyentes en Jesús es el reino de Cristo. O sea que al final del año 6000 tendríamos que estar viendo que Jesús viene en gloria en el cielo a buscar a su iglesia y comienza aquí en la tierra el reino, su reino milenial, donde la tierra habrá de reposar. ¿Por qué? Porque Satanás será puesto en prisiones durante 1000 años, será atado durante 1000 años y la tierra reposará. Y esto es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza está muy cerca de cumplirse, de acuerdo a todo lo que hemos estado viendo en este conteo bíblico. Entonces, como tenemos todo este contexto, ¿no es cierto?, sumamente importante, y vamos a tener que guiarnos solo por la historia, es que quiero que en este video dividirlo en dos partes. En esta primera parte les quiero mostrar la importancia que tiene poder ver este simbolismo del 7 y poder hacer todo este conteo histórico, porque hasta ahora tal vez usted se esté preguntando ¿por qué es tan importante ver esto? ¿Por qué es tan importante ver la Biblia de esta manera? Y es que hay muchas cosas que tienen que ver con esto del 7. Dios ha dado su plan perfecto en 7 partes, en 7 tiempos. Y esto es lo que queríamos estudiar durante estos videos. Y esto quiero remarcar, antes de que entremos al día 5, quiero remarcar esto. Quiero remarcar esta importancia para que ustedes puedan entender que realmente hay un mensaje de Dios que abarca toda la Biblia en esto del 7. Entonces, empecemos con esto y luego veremos todo lo que significan los símbolos en el día 5 y en el día 6. Empecemos viendo esta parte. Habíamos hablado entonces de esta simbología de los 7000 años, ¿no es cierto? Y antes de proseguir, antes de entrar en todo lo que tenga que ver con el número 7, quería llamarles la atención en algo. Podemos ver en la Biblia marcado este periodo de 7000 años en periodos de 2000 años. Vamos a poder ver, por ejemplo, que los primeros 2000 años de historia, los primeros 2 días, podemos sacar la cronología de los mismos por medio de las genealogías. Entonces ahí tenemos ya un periodo marcado de 2000 años. ¿Por qué digo que está marcado así? Porque los siguientes 2000 años, los 2000 años que siguen, ya no los podemos rastrear por medio de genealogías, sino más bien con las citas históricas que nos proporciona la Biblia. Y los otros 2000 años que siguen, que son los que nos atañen en estos 2 videos que nos quedan, los otros 2000 años ya no los registra la Biblia, ni siquiera por citas bíblicas, sino más bien en símbolos, y los tenemos que rastrear por medio de nuestra propia historia, por medio de los años que nos da el calendario gregoriano. Y quedaría como en una última parte, que es por un medio de una cita profética, el último milenio, o el año 7000, que son los 1000 años estos que estamos a punto de entrar. Bien, entonces tenemos marcadas esas diferencias y nada en la Biblia es por casualidad. Y esto nos lleva a pensar en los jubileos, en el año jubilar. Los jubileos en la Biblia, esto lo tenemos descrito en Levíticos 23, ocurren cada 50 años. Cada 50 años Dios manda que la tierra tenga un jubileo. En esto, una de las cosas, de las pautas que tiene, es que se tiene que dar libertad a los que son presos, se deja libre a los que son esclavos, se devuelven las tierras a los dueños originales. Es el año, se lo cataloga incluso en la misma Biblia, el año de la libertad. Todo debe ser en libertad, gestarse en libertad.
Entonces es un año muy importante y da en un conteo de 7 por 7 que nos lleva a 49 años, y dice la Biblia, al año siguiente es jubileo. Esto está muy marcado porque, por ejemplo, la fiesta de Pentecostés también tiene el mismo conteo, 7 por 7, y al siguiente día, al día 50, se celebra la fiesta de Pentecostés. Entonces, todo esto va apuntando en el mismo, en la entrega, en el grabar la ley en nuestros corazones, en estar por completo en la presencia de Dios, en tener libertad, en que se nos restituya todas las cosas. Todo apunta en el mismo fin cuando hablamos de esto, del conteo de 7 por 7 más al año siguiente ocurriría lo mismo. Entonces nos apunta proféticamente a un mismo evento. Y por esa razón es que se le llama el año, como si fuese en singular, el año de la libertad. Y así es como vemos esto. ¿Por qué entonces lo relaciono con los 2000 años? Bien, en Génesis capítulo 6, Dios dice, no vivirá el hombre más de 120 años. Y como habíamos visto en videos anteriores, no está necesariamente hablando de la edad que nosotros vivimos en nuestro día a día. No está necesariamente hablando así, aunque podemos ver una ligación con eso, porque es muy difícil que alguien llegue a esa edad y mucho más difícil que la supere. Pero no está necesariamente hablando así, sino que cuando habla y toma la palabra y dice la palabra hombre, usa la palabra Adam, que esa palabra Adam se refiere al hombre como no individual sino plural, es la humanidad misma. No vivirá la humanidad más de 120 años. Y si nosotros tomamos esto como el año jubilar, no vivirá más de 120 jubileos. Entonces tendríamos que multiplicar los 50 años que tarda llegar a un jubileo por 120 y nos da exactamente 6000. El tiempo que nosotros estamos estudiando, el tiempo destinado a la humanidad. Porque el año 7000 es el reino de Cristo, el reino milenial. Entonces, dentro de eso, si nosotros entendemos entonces que esos 6000 años son el tiempo destinado a la humanidad, podemos ver periodos marcados de a 2000 años. Y esto es sumamente importante, porque por ejemplo, tenemos 2000 años, son 40 jubileos. Y la vida, por ejemplo, de Moisés, quien marcó el pueblo, quien sentó las bases de todo lo que es Israel, está marcada de a 40 también. 40 años en Egipto, 40 años con su suegro en el desierto cuando huyó de Egipto, y 40 años con el pueblo para llevarlos a libertad. Entonces hay una importancia muy grande en este estudio de los 6000 años y a la hora de ver estas divisiones que tiene. Entonces ahora veamos la importancia de esto con todos los demás símbolos que tienen que ver con el 7. Bueno, entonces, como decíamos, el tema del año 7000 tiene esta gran importancia porque es justamente en el año 7000 es donde la Biblia de forma profética nos dice que vendrá el milenio de Cristo, los 1000 años de su reinado. Y como podemos ver en esta cronología, estamos muy cerca de que eso se cumpla. Bien, en Mateo 12:8 nos dice Jesús que Él es el Señor del sábado. Sabed pues que el Hijo del Hombre, que Jesús, es el Señor del sábado. Y en Marcos 2:27 nos dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces esto es sumamente importante para nosotros, porque el mismo Jesús estaba reconociendo esto, que el sábado, todo lo que representa este día, siendo el séptimo de la semana milenial, la semana de la creación, siendo también una figura profética de una semana milenial, ¿no es cierto? Entonces ahí entendemos la importancia de este día para Dios.
Por esa razón, por ejemplo, en Ezequiel 20:20, Dios nos dice que nos dio el sábado para que sea señal entre nosotros y Él, para que sepamos que nosotros somos de su pueblo, su pertenencia, y que Él nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? Porque este día, el sábado, el día séptimo, representa el reino de Él. Es sombra, es figura o es símbolo de su reino. Entonces, guardarlo nos hace estar pendientes de ese reino. Y por esa razón Él da algunas pautas, como por ejemplo dice no trabajar, no hacer fuego, no cocinar en ese día, cocinarlo todo el día anterior, y no hacer viajes largos. Estas 4 pautas son las únicas pautas que nos da. Yo sé que hay muchos que dicen, no, en el sábado no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermanos. La Biblia nos da solo estas 4 instrucciones. De ahí es que los judíos han interpretado el no trabajar y dijeron, bueno, esto es trabajo, 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 todo eso no se puede hacer. Y por esa razón tienen muchas leyes respecto a esto. Pero la Biblia solo te dice, no trabajes. Si para mí trabajar es levantar esta computadora, tal vez para vos no lo es. Entonces, hace lo que vos, no hagas, perdón, lo que vos consideres trabajo. ¿No es cierto? Y por esa misma razón Pablo decía, nadie te juzgue respecto a días de fiesta ni al sábado. Porque lo que para mí es trabajo, tal vez para ti no lo es. ¿Me explico? A eso se refiere Pablo. ¿No es cierto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, veamos ahora un poco más de los simbolismos que están ligados a este número. Los simbolismos que están ligados al número 7. En la genealogía de Génesis capítulo 5, se nos da un orden de los descendientes de Adán hasta Noé. Y se nos dice algo muy importante respecto al séptimo. El séptimo es Enoc. Judas 14 nos dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santos decenas de millares. Entonces, la misma Biblia nos está diciendo que Enoc era el séptimo descendiente desde Adán. Adán significando humanidad, el mismo nombre significa humanidad, y al séptimo de la humanidad, la séptima generación, tenemos a un profeta. Bueno, entonces en esto de la simbología del 7 podemos rescatar, por ejemplo, ya vimos la semana de la creación, entonces lo próximo sería la historia de Enoc. En la genealogía de Génesis capítulo 5 nos da el orden de los nacimientos desde Adán hasta, en este caso, Enoc. Y como habíamos visto cuando hicimos el video del día 1, en Enoc, que finaliza en el primer milenio, él estaba hablando, él estaba profetizando. Judas, en el verso 14, nos dice que Enoc era un profeta. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo en la genealogía, séptimo desde Adán. Entonces, Enoc era el séptimo, la séptima generación desde Adán, y en esa generación se nos dice que era un profeta, alguien que estaba justamente, si nosotros buscamos el libro de Enoc, no, como lo dije en otro video, no recomiendo este libro como si fuese canónico, pero sí nos revela mucho del pensamiento de la época. Y este Enoc, las cosas que él profetizaba, era en contra de los ángeles caídos, de aquellos ángeles que el mismo Judas dice no guardaron su morada. El libro de Judas, que sí es canónico, nos dice que esos ángeles no guardaron su morada y da parte de esa profecía de Enoc. Y describe el libro de Enoc un contexto de cómo se estaba viviendo en aquellos tiempos, de que la gente daba libre albedrío a todos estos ángeles y tenían mezclas con estos ángeles,
Y la gente, el libro nos describe, por ejemplo, cómo estos ángeles les enseñaban de hechicería, le enseñaban digamos, básicamente a ser independientes, a ser ellos mismos como dioses y no depender de Dios. Básicamente nos describe eso. Y Jesús nos dice que como en los días de Noé, serían estos los últimos días, ¿no es cierto? Y Enoc nos describe justamente el contexto o el inicio de esos días de Noé. Y es justamente es el séptimo desde Adán y es profeta. Por tanto, el séptimo día, el contexto del día séptimo, Jesús nos dice que iba a ser igual que en aquellos tiempos. Por tanto, la Biblia también con Enoc nos da una figura profética de eso. Y al mismo tiempo nos dice que Enoc se lo lleva a Dios. Él es traspuesto del lugar donde estaba. Y dice que caminaba con Dios y Dios se lo llevó. Desapareció. Lo mismo que se nos promete a nosotros. Que nosotros, llegado el tiempo, cuando el tiempo de la humanidad se cumpla, cuando estos 120 jubileos se cumplan, cuando el año 6000 llegue a su finalización, seremos arrebatados, dice la palabra. En 1 Corintios nos dice que al final de la última trompeta, la séptima, seremos arrebatados. Así que continuemos explorando las demás simbologías para ver cuánto más descubrimos de esto. Bien, otra de las lindas representaciones que nos da la Biblia sobre esto de los 7 días, los 7000 años, es la menorá o el candelabro de 7 brazos. Vamos a intentar de que quede bien, a ponerlo aquí arriba de forma digital. Ya que no tengo uno físico, me encantaría tener uno para poder explicarlo mejor, pero así como ven acá que tiene 7 brazos, este candelabro, Dios cuando da la orden de construirlo, lo da con varias especificaciones. No quiero entrar en detalles sobre lo que significa las flores de almendro y demás, pero al menos sí la estructura general. Y podemos ver que tenemos una vara en el centro, que es la que sostiene todos los demás brazos. Esta vara del centro es la más alta del candelabro, y está justo en el medio. Y después de ahí salen 3 brazos hacia sus costados, haciendo una totalidad de 7 luces que tendría arriba, justamente como los 7 días de la creación, los 7 espíritus de Dios, los 7000 años de nuestra historia. En eso corresponden. Y si podemos ver, recuerden cuando estuvimos viendo lo de los días, dijimos que Jesús vino al mundo en el año 4000 y él dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Y qué es lo que estuvimos hablando? En el día 1, o podríamos decir en el brazo primero del candelabro, se revela la Torá, la ley, que es luz, lámpara a mis pies, se enciende la primera lucecita. En el día 2 se separa a aquellos que guardan su Torá para iluminar al mundo. Eso ocurre con Abraham, se enciende la segunda lucecita. En el día 3 se da a conocer al mundo entero el simbolismo del templo, que es quien haría llevar la palabra de Dios al mundo entero. Y en el día 4, en el centro, el que sostiene todas las demás brazos, es Jesús viniendo a la tierra. Él es la luz, porque todos los demás eran sombras, eran símbolos de Él. La ley, su objetivo era Jesús. Abraham debía tener fe en Jesús, el templo era un símbolo de Jesús, y así sucesivamente. Y vamos a ver que después de Jesús, después del año 4000, justamente la vara del centro es la 4ª luz desde un inicio del candelabro. Después del año 4000 ocurren otras 3 luces más, donde tenemos relatado el resto de la creación, que lo vamos a ver en los demás videos, culminando con su reino milenial. Pero todo eso, incluso la entrada al reino milenial, todo depende de lo que Él hizo en la cruz del Calvario.
Todo depende de esa del centro, ¿no es cierto? Si Jesús no hubiese venido en el año 4000, esta simbología no habría funcionado, pero como sí lo hizo, funciona a la perfección. Y a su vez, Dios nos da en su palabra 7 fiestas, 7 momentos en el año donde Él quiere reunirse con nosotros. Tenemos en la primera la Pascua, después sigue los panes sin levadura, la Pascua donde nos habla de la muerte de Jesús. Por esa razón Pablo decía que era el cordero inmolado al principio de la creación. Después sigue los panes sin levadura, donde nos habla del cuerpo de Jesús sin pecado, que fue muerto por nosotros, que estuvo enterrado en la tumba. Después tenemos la fiesta de los primeros frutos, donde esta fiesta nos habla de la resurrección de Jesús. Es las primicias, como dijo Pablo, las primicias de la resurrección es Jesús. Y después tenemos la fiesta de Pentecostés, que es la cuarta fiesta. Y es donde la ley se entrega, donde el Espíritu de Dios, la presencia misma de Dios, es dada a la humanidad entera. La quinta, sexta y séptima fiesta tienen una distancia un poquito más grande y son, en este orden, Día de la Trompeta, que nos habla de la segunda venida de Cristo, cuando Él viene a buscar a su pueblo. El día del juicio, donde Él juzga a las demás naciones por sus pecados, y la fiesta de los tabernáculos. Esta es la última fiesta, y la fiesta de los tabernáculos habla del reino de Cristo. ¿Por qué? Porque esa fiesta se celebra durante 7 días y Dios pide que estemos en un tabernáculo, en una chocita, ¿no es cierto?, para recordarnos nuestro paso temporal por esta tierra. Eso se recuerda en el reino de Cristo. Eso es lo que nos recuerda esta fiesta. Y está ubicada, es la última fiesta, la séptima, justo coincidiendo con los tabernáculos. No es casualidad esto. Y al mismo tiempo tampoco es casualidad en los periodos del año en donde se festejan estas fiestas. Tenemos las 3 primeras, los 3 primeros bracitos del candelabro, festejándose en el primer mes del año. En el mes que se festeja Pesaj, que este primer mes del año sería en primavera. El año hebreo comienza con la primavera. Entonces, en primavera, apenas comenzada la primavera, tenemos las primeras 3 fiestas ordenadas por Dios. 50 días más tarde, ya casi entrando prácticamente en el verano, tenemos la fiesta del Pentecostés. Y el verano, un periodo del año de tanto calor, y en aquel lugar, en la tierra bíblica, el verano es digamos, es una época donde no llueve, donde hay sequía, donde hay mucho calor, donde no hay agua. Por tanto, el verano habla de ese periodo que el pueblo vivió en el desierto también. Eso, comenzando ese verano, es que ocurre la cuarta fiesta, la del Pentecostés. Exactamente lo mismo vivió el pueblo en Egipto. Ellos tuvieron una primera etapa de bonanza, de primavera. Después tuvieron la etapa del desierto, donde había mucha escasez. Pero se les dio la palabra de Dios, se le dio el Espíritu de Dios en Monte Sinaí para comenzar ese verano. Y después de eso llegan a la tierra prometida, que es exactamente cuando se cumplen las últimas 3 fiestas. En el mes séptimo es donde se festejan las últimas 3 fiestas, y estas últimas 3 fiestas coinciden con las llegadas de las lluvias. No es casualidad que ocurra de esta forma, porque en aquel momento en que Jesús venga a buscar a su iglesia y se inaugure su reino milenial, llegarán las lluvias para todos nosotros. Como dijo Pablo, por ahora lo vemos como por un espejo, pero llegado el momento lo veremos cara a cara. Ahí serán esas lluvias tardías que vendrán para refrescar nuestras vidas. Bueno, otro simbolismo también que tenemos es el año Shemitah, o lo que por ahí conoceríamos como el año sabático. Este año se da cada 7 años, o sea, Dios permite que se siembre la tierra durante 6 años
pero pide que en el año séptimo se deje descansar la tierra, se deje reposar la tierra, o sea, que no se la siembre, no se trabaje nada, sino que los pobres, dice la Biblia, los pobres comerán de lo que la tierra dé por su propia cuenta, ¿no es cierto?, sin haberla trabajado. Cualquier persona que haya ido a un campo después de que se levanta la cosecha, sabe que el campo vuelve a florecer casi como si hubiese sido sembrado nuevamente. Esto es por las pérdidas de la semilla a la hora de recolectar la cosecha. Y hoy en día lo hacen máquinas que son mucho más eficientes que antaño las personas haciéndola a mano, asada. Y aún así, los campos se ven, después de haber recolectado la cosecha, vuelven a reverdecer con el mismo grano. Entonces imagínense la importancia para Dios de este año, porque en este año Él daba de alimentar a todos los pobres de la tierra. Y si se cumplía y se dejaba que los pobres recolectaran de esos frutos, entonces podrían tener un sustento para los próximos 6 años. Y esto es algo fundamental en la ley de Dios. Pero a su vez es una figura profética de lo que habría de suceder en el séptimo milenio, en el reino de Cristo, ¿no es cierto? Donde habremos de descansar, habremos de reposar y habremos de consumir lo que la tierra nos dé. Así como Adán estaba en el huerto del Edén antes del pecado, de la misma manera. Fíjense que Dios, después de que él peca, recién después de que él peca, Dios le dice: te ganarás el alimento con el sudor de tu frente. Antes entonces no era así. Entonces este año sabático nos está representando también una de esas características del reino de Cristo. Dijimos que el jubileo representa la libertad que habrá en el reino de Cristo. Este año sabático representa el reposo. El sábado que guardamos todos los días es una práctica más habitual de estas mismas representaciones. La fiesta de los tabernáculos nos habla de la sencillez, pero gratificante sencillez que tendremos en ese milenio. Y así cada una de estas simbologías nos habla de esto, de una faceta más de este reino milenial de Cristo. En Romanos 8:19, Pablo nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo habrán de ser manifestados los hijos de Dios? En ese momento, en el reino milenial, cuando estemos junto con Él. Y continúa diciendo, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, ¿cuándo? En el pecado. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esta es la esperanza. Porque también la creación misma será libertada, ¿ven? Jubileo, libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos esta esperanza, la esperanza de estar en ese reino donde seremos adoptados, seremos injertados y redimidos. Pero en aquel momento, ya estamos cerquita, hermanos, ya estamos muy cerca de ese momento. Pero será en aquel momento donde seremos redimidos. Mientras tanto, por ahora actuamos por fe, creyendo que eso habrá de suceder. ¿Por qué creemos tan firmemente en eso? Por lo que hizo Jesús en el día 4. Porque como vimos en la menorá, todas las promesas, todas las fiestas, todo esto, incluso el reino milenial, todo depende de lo que se hizo en el día 4. Todo depende de esa varilla en el centro. Por esa razón, esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. Y cada sábado que celebramos, guardamos esa esperanza, guardamos esa fe y tenemos ese objetivo.
no ponemos nuestra esperanza en ese día, sino en lo que representa. Representa a Cristo, a su reino, que fue, Él sentó las bases en ese día 4, en ese cuarto milenio. Y Pablo conocía muy bien todo esto porque él lo practicaba. De hecho, en Hechos capítulo 21, Santiago le dice de Pablo que él era ordenado en cómo guardaba la ley. Entonces Pablo practicaba cada una de estas cosas y por esa razón las conocía muy bien. Tenemos en Apocalipsis, por ejemplo, 7 sellos, donde en cada uno de esos sellos también ocurren calamidades. Pero en el séptimo sello, nos dice Apocalipsis 8.1, dice, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Habrá un silencio. Imagínense esto, Jesús nos dice que desde los días de Juan el Bautista, el cielo sufre violencia y solo los violentos los arrebatan. Entonces el cielo no ha estado en silencio desde los días de Juan el Bautista, pero en el séptimo milenio, cuando Dios habrá de juzgar a las naciones, allí se va a hacer silencio. Allí habrá paz, reposo. Esta es una de las características de ese séptimo milenio. Después nos sigue diciéndole en el Apocalipsis, y nos habla de las 7 trompetas, donde nos dice, en el Apocalipsis 10.7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Si leen después el relato, van a ver que en las primeras trompetas también hay muchas calamidades, ocurren muchas cosas trágicas, hay persecuciones, hay hambre, etc. Pero en la séptima dice, el misterio de Dios se consumará. Y dice en el Apocalipsis 11.15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces vieron cómo la séptima trompeta nos habla exactamente de eso. De hecho, Pablo dijo que nosotros seremos arrebatados en la séptima, el toque de la última trompeta, en la séptima trompeta. Ahí, cuando combinamos esto, Pablo sabía muy bien de lo que estaba hablando. Y estaba hablando de esto, del séptimo milenio, la séptima trompeta. Por esa razón Apocalipsis nos da este tipo de narración por medio de símbolos para que podamos ver la faceta o el mismo evento desde distintos puntos de vista. También hoy Apocalipsis tiene 7 copas, donde también con todas estas copas ocurren distintas calamidades, distintas cosas alarmantes, ¿no es cierto? Porque representan la copa de la ira de Dios. Pero en Apocalipsis 16:17 nos dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está, consumado es. ¿No recuerdan esas palabras de Jesús? Hecho está, consumado es. Es exactamente lo mismo, porque en este momento, para el séptimo milenio, es cuando se consumará el plan de Dios y se verá la gloria de su nombre en este milenio para cada uno de sus hijos. Tenemos también 7 plagas. Todas estas plagas son por causa del pecado del hombre y vienen para satisfacer la ira de Dios. En Apocalipsis 15.1 se nos dice, luego vi en el cielo otra señal grande y extraordinaria, 7 ángeles que traían las últimas 7 plagas. Después de esta plaga acabaría la ira de Dios. Entonces tenemos estas 7 plagas y en la séptima se acaba la ira de Dios. De la misma forma, estos 6 milenios donde el hombre hace lo que se le place, dándole la espalda a la voluntad del Creador, y eso generando más ira de Dios, pero al último, en el séptimo milenio, se hará la voluntad de Dios, la voluntad del Cristo, porque es su reino, y ahí se aplacará la ira de Él. Y tenemos, si nosotros miramos incluso, aún más en el Apocalipsis, tenemos 7 iglesias, donde
en cada una de estas iglesias, la Biblia nos revela el espíritu reinante que habría en esos tiempos. No son 7 iglesias literales, sino 7 periodos que habría de vivir la iglesia durante estos 7000 años. Recordemos que la palabra iglesia, la palabra eclesia, que significa asamblea, congregación, reunión de personas en este caso. Por esa razón Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, porque hay 2 o 3 personas hacen eclesia, hacen iglesia. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Iglesia no es un templo, iglesia no son las 4 paredes. Iglesia no necesita de un pastor, necesita de tener a Jesús, de que Él sea nuestro centro, de que Él sea quien nosotros lo invitamos para que esté en medio nuestro. Bien, entonces estas iglesias, podemos ver toda la secuencia de estas iglesias, de cómo fueron viviendo cada uno de estos tiempos, y es un estudio hermoso que podríamos hacer a lo largo de la historia porque podemos comprobar cada una de ellas, pero les llamo la atención en la última. En la última nos dice, que es la iglesia de la Odisea, nos dice en Apocalipsis 3:16, como eres tibio, no eres frío ni tampoco caliente, te voy a escupir de mi boca. Esa es la última iglesia mencionada en el libro, la iglesia séptima. Dios le dice, por cuanto eres tibio, te escupiré de mi boca. ¿Y qué dijo Jesús a sus discípulos? Por ejemplo, en Lucas 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? Y esta es el espíritu reinante en esta séptima iglesia. Una iglesia sin fe. Recordemos que fe no es solamente intelecto, sino acción. Fe es sinónimo de la palabra fidelidad. De ahí se desprende fe. Esa es la mejor traducción. Fidelidad. ¿Hallará entonces el Hijo del Hombre fidelidad cuando venga a la tierra? Estamos, como dijimos recién, a unos pocos años de la segunda venida de Jesús. ¿Hayan fidelidad en la tierra? En realidad no. En realidad las iglesias cada vez están permitiendo más los casamientos con homosexuales. Hay pastores declarados homosexuales, hay pedofilia, hay trata de personas, hay de todo tipo de aberraciones que están ocurriendo dentro de la iglesia. Y ahora la iglesia se está metiendo en la política, haciéndose mentirosa y engañadora y embustera igual que el sistema político. No hay fidelidad a la palabra de Dios. No la hay. Es muy difícil encontrarla, y de eso Jesús lo sabía muy bien, que ese iba a ser el espíritu reinante en la última iglesia, en el último momento, en el último tiempo de la iglesia. Examinemos nuestras acciones, porque debemos ser parte de la iglesia, de la congregación que se reúnen para exaltar su nombre, y que no sea que a nosotros nos encuentren como la iglesia de la Odisea, la séptima, la última. Bien, entonces ahí tenemos gran parte de estos significados. Fíjense, por ejemplo, Jacob trabaja 7 años por su esposa. Cuando él va y se enamora de Raquel, él trabaja 7 años por ella. Y de hecho, cuando llega al final de esos 7 años y él va y se casa, no le entregan a Raquel, sino que le entregan a su hermana mayor, le entregan a Lea. Y Jacob no amaba a Lea. Él llega a amarla, pero no la amaba con esa desesperación como Raquel, que era la que él había escogido. Tiene que trabajar 7 años más para poder ahora sí casarse con Raquel. Y entonces Jacob termina teniendo 2 esposas, las cuales eran hermanas, y después con ellas y las concubinas tiene 12 hijos, lo que desciende después a las 12 tribus de Israel. Y es exactamente una sombra profética de nuestro Mesías. Pudimos ver en el día 3 cómo se formaban las 2 casas de Israel, porque el reino se dividió en 2. Y fíjense que dijimos que Dios se divorcia, da carta de divorcio a una de ellas, que era la casa de Israel, y estas fueron esparcidas por todo el mundo. Y ahí se cumple, cuando son ahora recolectadas en el día 4, se cumple lo que dice Dios a Abraham: te bendeciré y todas las naciones del mundo serán bendecidas por ti.
Y se cumple también lo que Jacob le dice a Efraín, que él sería padre de multitud de naciones. Entonces, ahí podemos ver esa simbología cumplida por medio del sacrificio de Cristo, por medio de Él en la cruz. Porque Él viene para hacer de rescate a su esposa, a la que todavía estaba, digamos, en pacto con Él, que era la casa de Judá, pero asimismo también para perdonar y dar la oportunidad de volver a entrar en pacto, que era la casa de Israel. Las dos mujeres, de las cuales descienden las 12 tribus de Israel, y por las cuales trabaja los 7.000 años, o los 7 años, como en este caso Jacob, en una simbología del trabajo de Jesús durante estos 7.000 años, para poder darnos redención a todos nosotros. Tenemos, por ejemplo, también la historia narrada por Josué, cuando el faraón sueña y ocurren estos 7 años de abundancia en Egipto, más 7 años de escasez. Habla también de esto que Dios nos está proporcionando. Es una abundancia, estos 7 años de abundancia, habla del periodo donde estábamos bien antes del pecado, estábamos con Dios en el Edén, ¿no es cierto? Esto lo tipifica los mismos 7 días de la creación, y después los 7.000 años vagando por el mundo, después del pecado, habla de estos años de hambre. Por esa razón Dios le dice a Adán, con el sudor de tu frente, ya la tierra no te devolverá, le dice Dios, no te devolverá el fruto con su fuerza, sino con el sudor de tu frente tendrás que ganártelo. Estos 7 años de hambre también hablan de eso, del periodo de escasez que habremos de vivir a causa del pecado, ¿no? Y está profetizado justamente en este periodo de tiempo que estamos viviendo, donde estos años, justo cuando se termina el hambre en Egipto, cuando comienzan a llegar las lluvias, cuando llegan las lluvias en el periodo bíblico para la celebración de las últimas 3 fiestas que hablan, estas fiestas de este 7º milenio, se celebran en el 7º mes bíblico y se celebran por 7 días la fiesta de los tabernáculos. En ese momento llegan las lluvias a Israel, en ese momento se termina la escasez, el hambre. Bien, los sacerdotes, antes de oficiar en el templo, antes de entrar al templo, debían ser consagrados durante 7 días. Durante 7 días ellos tenían que permanecer en la puerta del tabernáculo y estar en consagración. Esto nos habla de que si tú y yo creemos en las palabras que dijo tanto Dios en Éxodo 19 como también Pedro en su carta, donde dice que nosotros seremos real sacerdocio, entonces si nosotros somos sacerdotes, debemos estar estos 7 días en consagración para así servir de sacerdotes a Dios. Esto también lo simboliza estos 7.000 años, estos 7 días de la creación. Los 7 días, las 7 vueltas, y 7 días al mismo tiempo, que José tuvo que dar alrededor de Jericó para así poder conquistarla. Fíjense que estamos hablando prácticamente del inicio de nuestra historia. Estamos hablando de Babilonia, y al final en el Apocalipsis se nos habla de la caída de Babilonia. Es la forma, es el tiempo, el periodo donde se caen los muros y se conquista la gran ciudad, así como lo ejemplificó Josué en esta historia, donde por 7 vueltas, 7 días seguidos, ellos obedecieron a Dios, y ahí, después de obedecer a Dios, en el toque de la trompeta, en la final trompeta, ellos consiguieron que se derrumben los muros. ¿Ven cómo todo está ligado? ¿Ven cómo todo funciona hermanadamente? Es increíble la palabra de Dios, y por esa razón es tan importante el estudio, viéndolo con esta estructura de los 7 días. La circuncisión misma. En la circuncisión Dios pide que se realice la circuncisión al día 8º, en el día 8. O sea, primero tenemos que esperar durante 7 días
al día siguiente se habrá de circuncidar el niño, dice la Biblia. ¿Por qué es esto? Bueno, porque cuando se termina el milenio, el séptimo milenio, o el reino de Cristo, la Biblia nos dice que va a haber cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces nosotros habremos de ser circuncidados, se nos extirpa la carnalidad, se extirpa el pecado del mundo, para entrar ahora sí a cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuándo se extirpa? Al final del día 7, inicio del día 8, se extirpa esa carnalidad. ¿De qué forma? Con el juicio. Recuerden el Apocalipsis, tenemos el milenio y nuevamente ocurre otro juicio para toda la gente del milenio, donde ahí son todos tirados al lago de fuego, todos aquellos, incluido Satanás, todos aquellos que lo siguieron son tirados al lago de fuego, y los obedientes a su palabra van a cielo nuevo y tierra nueva a vivir una eternidad con él. Bien, Saúl, el rey que solo buscaba la aprobación del pueblo, debía esperar en Gilgal por 7 días a Samuel. Samuel le dijo: ve a Gilgal y espérame allí, y yo iré y ofreceré sacrificios para Jehová. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Como Samuel se demoraba, entonces Saúl agarró y ofreció esos sacrificios por su propia cuenta. Fue en ese momento en que Saúl, por desobedecer a Dios, fue desaprobado y sacado de ser rey. Pero fíjense qué importante esto, porque Saúl era un gobernante de Israel, un líder de Israel, que fue impaciente y al mismo tiempo siempre buscó agradar a los hombres antes que a Dios. Y al hacer esto, él fue desaprobado. Tenía que esperar 7 días, como tú y yo tenemos que esperar estos 7000 años para que la gloria de Dios se manifieste. Él tenía que esperar también esos 7 días, pero como fue impaciente, fue desaprobado. ¿Recuerdan que Jesús da una parábola y compara a las vírgenes imprudentes? De aquellas vírgenes, teníamos 7 vírgenes, las 5 vírgenes sensatas que guardaron aceite y 5 vírgenes que no. Y estas vírgenes, dice, demorándose el novio, como así se demoró Samuel, demorándose el novio, dice, cuando él llegó, las insensatas que no habían guardado aceite extra, se les acabó el aceite y no tenían cómo iluminar el camino para llegar a la fiesta. Así era Saúl, como esas vírgenes insensatas. Así somos cada uno de nosotros. Y fíjense cómo está marcada la simbología del 7 en este periodo de tiempo. Fíjense, por ejemplo, también 7 veces sube el siervo de Elías al monte para ver si llovía después de los 3 años y medio de lluvia. Y a la séptima vez, o en el séptimo milenio, dice que el siervo ve una pequeña nube. Justamente también en la séptima vez que sube, una nube, comparación con lluvia, con agua. 7 veces también se sumerge Naamán. Naamán, un leproso sirio que va a pedirle ayuda a Eliseo. Eliseo lo manda que se sumerja 7 veces. Se bautice sumergiéndose 7 veces. En la sumergida séptima, en la última, su lepra se va del cuerpo y le queda la piel renovada. Sabemos que la lepra en la Biblia es símbolo del pecado. Así, en el séptimo milenio, en el reino de Cristo, no habrá pecado. Tenemos también 7 años que ocurrieron de hambre en Israel. Y Eliseo, el profeta de ese momento, le avisa a la viuda a la cual él había sanado a su hijo, le avisa de estos 7 años y ella puede huir y no pasar por estos 7 años. Ella se va a Egipto, se va a un desierto. Asimismo, en el Apocalipsis nos habla de Dios de la mujer, que ella huye del desierto para huir de la persecución de Satanás. Y al final de estos 7000 años, recordamos que lo habíamos comparado con el jubileo, que es el año de la libertad, donde se restituyen las tierras. Bueno, esta mujer también, al final de estos 7 años, vuelve y habla con el rey, nuestro Yeshua, nuestro Jesús, habla con el rey y él
le dice, cuéntame todo lo que ha hecho Eliseo, cuéntame todo lo que sabes de Dios. Y ella, al contarle, él le restituye todo lo que era de ella. Así mismo como la Biblia nos promete que se nos restituirá todo lo que habríamos perdido para este milenio de paz. Atalía, por ejemplo, era una de las reinas de Israel, que ella llega a ser reina porque usurpó el trono. Ella mató a todos los descendientes y usurpó el trono, y reina durante 7 años. Así como Satanás quiso usurpar el trono de Dios y reinar en esta tierra durante este periodo de tiempo, de esta misma forma esta mujer usurpa ese trono. Pero al 7º año, al inicio del 7º año, Joás, el verdadero rey que había sido oculto en el templo, él es mostrado al mundo, revelado, y comienza a reinar, y Atalía es quitada y matada por haber hecho tal cosa. Y de esta forma tenemos muchos ejemplos más en la Biblia. El 7 cumple un rol importante y siempre tiene esta misma condicionante, llevándonos a una variante más, a una perspectiva más de todo lo que habrá de ocurrir en este 7º milenio, como así también en el reino de Cristo. Que significa básicamente lo mismo. Entonces, si habremos de finalizar, tenemos que finalizar hablando de los jubileos. Tenemos que finalizar hablando de los jubileos. Como ya vimos, tenemos esta simbología del 50, del 120. Tendríamos que hablarlo, es muy profundo para que podamos dedicarle incluso un video entero a esto, pero el tema de los jubileos es tan importante en la Biblia, porque nos marca, como así, por ejemplo, dijimos de Moisés, que fue dividida su vida que duró 120 años, la vida de Moisés. Él a los 120 años muere, y fue dividida en tres partes, en partes de 40, que 40 son por los 50 años que dura el jubileo, 40 años jubilares, son 2000 años, como los 2000 años que hablé al principio. De la misma manera, en los reyes de Israel, tenemos a reyes como, por ejemplo, Saúl, David y Salomón. Ambos duran 40 años, teniendo un total de reyes en un reino único, unificado, reyes de 120 años. Donde tenemos a Saúl queriendo agradar al pueblo, a David conforme al corazón de Dios, que justo está en el periodo que corresponde al templo, por ejemplo, el templo de Dios, en los segundos 2000 años, que correspondería David a Jesús. Por esa razón David era una sombra profética de Jesús. Y después tenemos a Salomón, que abarca los últimos 2000 años, que es una sombra profética de lo que habrá de ocurrir, de lo que ocurrió en nuestra historia, donde Salomón, por medio de pactos con las demás naciones, él logra hacer la paz, pero se desvía de la palabra de Dios, al punto tal que Dios lo destituye del reino al final. Entonces, incluso el periodo de los reyes es una sombra profética, viéndolo desde el punto de vista de los jubileos. Es una sombra profética de lo que ocurre en este final de los tiempos. Y quiero mirar que no me olvido de nada. Tengo el machete acá. No me olvido de nada. Esto es básicamente todo lo que refiere o gran parte de lo que refiere a esto de los 7000 años. Por eso tiene tanta importancia. Por eso es que me van a ver hablando muchas veces al respecto, porque toda la Biblia encaja en esto. Digamos que el 7 y este proyecto de los 7000 años de Dios es la médula espinal de toda la Biblia. Es lo que le da forma, lo que le da estructura a las profecías, a los tiempos, a las fiestas, a Jesús, a todo le da estructura el número 7. Por eso es tan importante. Y quería hacer esta pausa antes de seguir hablando del día quinto, para que podamos entender la significancia de esto. Así que espero que haya sido de bendición.
y puedan ustedes estar explorando cada uno de estos conceptos, cada una de estas cosas que hemos estado hablando. Pueden estar mirándolo en sus Biblias y orándole a Dios para que Él les haga incluso entender aún más en profundidad, porque hay muchos versículos más. De cada uno de ellos podemos hacer un video exclusivo de cada uno de estos ejemplos. Yo solamente ahora hice un panorama general para que simplemente pueda despertar nuestra curiosidad e investigar más en la Biblia. Que sea de bendición para ustedes. Oremos. Padre Santo, Señor y Dios, te doy gracias, papá, por este hermoso día que tú nos compartes, por este hermoso lugar en el cual puedo estar filmando, Señor amado. Y te ruego, Señor, por cada uno de aquellos que están mirando estos videos, Señor amado. Padre Celestial, que toda palabra que yo haya dicho y que sea idea mía y que no provenga de ti, Señor amado, te ruego, cierra el entendimiento de las personas porque no quiero ser de tropiezo para ellos. Pero todo lo que venga de ti, Señor, te ruego, abre su mente, abre su entendimiento, Señor amado, y que llegue hasta lo más profundo de sus corazones, Señor. Que tu Santo Espíritu los ministre, Señor amado, día a día por medio de tu palabra, para que nos lleve a obediencia y cumplimiento, Señor amado, y para que podamos entender y conocer tus tiempos, Santo Rey. Bendito seas, Rey de Reyes, bendice a cada uno de los que están mirando este video, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga.